Hace muchos años no entendía el por qué era tan bueno caminar en las montañas. Simplemente me perdía, caminaba, pero regresaba tan relajado, tan bien, que nunca entendía el por qué. Hasta que cierto día fui entendiendo que todo esto es una conexión. Es tú conectar con la naturaleza, es estar tranquilo y en paz absoluta. He conocido tantos lugares que parecen sacados de película, de magia. Lugares que nunca hubiera imaginado que estaban aquí. Durante todos estos años que he llevado caminando, no fue fácil llegar a la cantidad de kilómetros que camino. Pero poco a poco, ya que al inicio tal vez caminaba 3 kilómetros, 4 kilómetros. Ahora simplemente me pierdo, me voy perdiendo, voy caminando, hasta que empieza a caer el atardecer, el anochecer. Y es ahí cuando ya sé que tengo que regresar o simplemente me quedo a acampar. Me gusta pasarme mucho tiempo allá, me gusta perderme. Cierto día acostado sobre la montaña, sobre el suelo mismo, simplemente cubriéndome la cara del sol, bajo un árbol. No sé, simplemente tomé la decisión de quedarme ahí. No me importó la hora, no me importó la distancia que tenía que recorrer. Simplemente quise estar ahí acostado, quise estar ahí disfrutando. Me gusta pasar el tiempo en la montaña, en el desierto, en la llanura, ya que ahí es donde exactamente mi mente se despeja. Descanso demasiado, descanso la mente. He disfrutado muchísimo, pero también he pasado por malas cosas, desde caídas, resbalones, cortaduras, mordeduras, pero todo, créanme, todo ha valido la pena. Cierto día en una montaña, con el suelo mojado porque estaba lloviendo, me resbalé y caí aproximadamente 8 metros, tal vez 7, no sé. Fue una caída bastante larga, donde volaron por los cielos cámaras, celulares, todo voló en ese momento. Y pues nada, ¿no? Como sea, me sostuve. Sí sentí pánico, sí sentí miedo, pero logré sostenerme de algo, ya que era una pendiente bastante prolongada. Y pues nada, como sea, me levanté, comencé pues a buscar las cámaras, porque de verdad volaron por los cielos. En otra ocasión, caminando hacia un lecho de un río, a lo alto de una montaña, logré ver una cueva, la cual dije, pues vamos a investigarla, vamos a ver si es de verdad una cueva. Pues nada, caminé hacia arriba, y para aquellos que no sepan, pues sufro de vértigo. Esta ansiedad se transforma mi vista en ese momento, se transforma todo lo que yo veo normal, más bien todo lo que ustedes ven normal, en objetos, en columnas, en montañas, yo lo veo diferente. Y para mí es muy peligroso pasar por esto, ya que si me encuentro en las alturas y comienza esta ansiedad, pues sufro porque me mareo, no puedo caminar y me quedo paralizado. Pues nada, subí como sea a esta montaña sin mirar hacia abajo. Traté simplemente subir. Llegué, efectivamente era una cueva dentro de la roca. No tan grande, apenas 5 metros tal vez. Dentro de esta cueva me acosté un rato, pero llegó el momento de bajar. Ahí fue donde estuvo el problema, ya que subir me llevó aproximadamente como unos 20 minutos, pero bajar de ahí
me costó como 3, 4 horas. Así que para mí subir a un árbol, subir a una escalera e incluso en la azotea de mi casa y mirar hacia abajo es completamente distinto. Repito, es una sensación como de cosquilleo en todo el cuerpo. Es muy difícil para mí moverme y si se apodera de mí esto, pues completamente me quedo paralizado. Pero fuera de todo eso, la aventura, el disfrutar de la naturaleza, el estar solo, aislado, es completamente distinto. Es una magia completa que te envuelve. ¿Por qué decidí caminar? Es entrar entre la naturaleza. Yo creo que no es algo que decides, es algo con lo que ya naces. Es el gusto por estar conectado. Eso es lo que pienso. Pienso que es una conexión completa. Me gusta salirme del sendero. No me gusta tomar la misma ruta que todo mundo. Me gusta descubrir cosas nuevas, lugares. Así es como he llegado a varios lugares donde me gusta estar. Todo este rato en naturaleza se disfruta. Lo disfrutas tanto que pierdes la noción del tiempo. A veces te llega el anochecer o estás tanto tiempo en el sol que no te das cuenta. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta de verdad cuando andas en sendero, ya que al desconectarte pierdes esa noción. Así que simplemente hay que tener cuidado con eso y todo va a ir súper bien. No me gusta caminar en grupo. Me considero un lobo solitario, ya que por lo mismo de que yo camino demasiado, no tomo en cuenta la resistencia de las otras personas. Por eso que me gusta andar solo, ya que también se va distrayendo uno. Uno va caminando, va platicando, vas perdiéndote de todo eso. Ahora tomo la cámara, grabo, pero es un gusto extra. Es un plus, simplemente. Pero disfruto más caminar sin decir nada, sin grabar. Esa es la verdadera esencia de caminar y conectarte. No veo huellas. Así que si tienes la oportunidad de caminar, salir, conoce tu alrededor. Conoce este mundo. Prepárate bien, cúbrete bien del sol, de las inclemencias del es un sendero de viento, del frío, animales, de la misma naturaleza, el clima. Cúbrete muy bien y todo lo vas a disfrutar al 100. Que si llueve, que si hace mucho sol, que si hace mucho viento, lo vas a disfrutar, créeme. Recuerda siempre llevar buen calzado, buen sombrero, una cachucha. El calzado, que sean unas botas de senderismo para montaña, para que disfrutes más tu andar. Si ya has llegado hasta aquí, sé que te está gustando esto. Disfrútalo. Yo trato de postear todo y todos los lugares a donde voy. Me gusta compartirlos, que sepan que hay más, para que disfruten el igual que yo lo disfruto tanto. Recuerda, el corazón de la montaña te está esperando. Te está esperando ese sendero. Venga, vamos a darle más pasos a esta vida. Disfruta lo que haces y disfruta de esta vida. Gracias por acompañarme y gracias por estar aquí. Nos vemos en cualquier otro sendero. Nos vamos a estar viendo. Esto es apenas el principio. El nuevo camino nos está esperando. Conviértete en un lobo de la montaña y vamos a caminar. Vamos a darle a ese sendero sentido de vida. Gracias y nos estamos viendo pronto. Y no olviden, sobrevivan. Nos estamos viendo.